estudio estamos haciendo del libro Obreros de la Vida Eterna, cuarta entrega que hace André Luis, una serie de 14 libros. Tenemos para años. Solamente un autor, ¿se imaginan? 14 libros. Y bueno, vamos a entrar al capítulo 5, el hermano Gotuso. ¿Se acuerdan que el anterior capítulo termina en la curiosidad que tenía André Luis de conocer un médico, ¿no? Que le diera algunas enseñanzas con respecto al aspecto médico, ya que esa era su especialidad. Y entonces se le dijeron, va a conocer al hermano Gotuso. Vamos a ver. Dice, al ser presentado al hermano Gotuso, una espontánea satisfacción alegró mi espíritu. Inmediatamente reconocí que nos acercaban vigorosos lazos de simpatía. En él las afinidades con los servicios de la esfera carnal eran aún muy fuertes. Miren, en él las afinidades con los servicios de la esfera carnal eran aún muy fuertes. La conversación, gestos y los pareceres denunciaban su condición. Impregnado de intensos recuerdos de la vida física a la que se sentía imantado por una fuerte atracción, no se había elevado todavía a nuestro círculo de trabajo, contando apenas con unos pocos años de conciencia despierta después de desencarnar. Vamos a explicar esto. Cuando uno desencarna, ¿no? Estamos viendo allí que puede ir de acuerdo al nivel espiritual que tenga. Vamos a ver que es una persona que tiene un nivel espiritual medio. Tampoco. Pues si fuera una persona que tiene un nivel espiritual elevado, estando encarnado, desencarna inmediatamente va a niveles superiores. Por su propio nivel. En cambio, en el caso del hermano Gotuso es como el caso de muchos, que todavía estamos atraídos por temas de la tierra. Entonces, va a niveles, así como esta casa de transición, transitoria, y se quedan un tiempo allí sirviendo, porque no quieren alejarse tanto de la tierra, de los encarnados. Y es el caso de este hermano. Y tenía pocos años todavía de conciencia despierta después de desencarnar, o sea que se había convertido en un espíritu esclarecido. André Luis al principio también fue un espíritu esclarecido, pero ahora ya estaba alcanzando mejores niveles, porque tenía más estudio, más experiencias. ¿Cuántos años tiene ya André Luis aproximadamente ahí? Vamos a calcular más o menos 14 años ya tiene en el mundo espiritual. En cambio, el hermano Gotuso tenía unos pocos años después de haber desencarnado. De entrada me comentó un poco su andadura. Había desencarnado antes que yo, peregrinó por mucho tiempo a través de sendas purgatoriales, y aunque había permanecido varios años semi-inconsciente, entre sombras y luces, se presentaba al día con todos los conocimientos de medicina propiamente humanos. Acá hay también algo que aprender. Les he comentado que cuando uno desencarna, de acuerdo al nivel espiritual que tiene o de deudas que ha contraído, irá a niveles inferiores, que ellos le pueden llamar así como senda purgatorial, pues estás purgando. No se llama purgatorio, pero lo que haces ahí es purgar, arrepentirte de lo que has hecho, ¿no? Y también menciona que había estado varios años semi-inconsciente. Esa semi-inconsciencia es la perturbación. Están así, como le dije, medio entre despiertos, entre darse cuenta de dónde están y no darse cuenta. Ese se llama perturbación. Y lo había hecho varios años. Entonces, él traía una carga bastante negativa. Dice, siempre supuse, me confió de buen humor, cuando nos vimos a solas, que después de la muerte del cuerpo, nada más tendríamos que hacer que cantar beatíficamente en el cielo o chirriar los dientes en el infierno, pero la situación es extremadamente diferente. Eso es lo que enseña la iglesia. O te vas a cantar loas por toda la eternidad a Dios, o te vas al infierno al crujir de dientes y a llorar allí desesperado por toda la eternidad. Las dos cosas son mentiras. Las dos cosas son mentiras. Entonces estaba diciendo la situación es extremadamente diferente. Hizo un significativo paréntesis y continuó. Me refiero a la vieja definición teológica, no tan vieja porque sigue vigente, o no le enseñan ese en el catecismo. Hay un cielo y hay un infierno, ¿no? Y por ahí el purgatorio. Y el limbo para los niños no bautizados. Todas son inventos que hace la iglesia y la teología para explicarse cosas que no entiende. Porque nunca pude aceptar que no existiese nada en absoluto.
Era imposible que la vida estuviese circunscrita solo al escenario de la carne, donde el hombre desempeña los más extravagantes papeles desde la infancia hasta la vejez. O sea, que él ya razonaba. Porque si uno se pone a razonar, sin tener ninguna idea ni un concepto teológico, si uno simplemente razona, dice, Dios, o el que me creó, o por qué estoy aquí, voy a tener solamente una oportunidad para ir a un cielo o irme a un infierno. Si fuera así, sigo razonando, tendría que haber justicia para que nos dé oportunidades a todos por igual. Y vemos que no es así. Vemos que hay gente que nace en la pobreza absoluta, nace con defectos físicos, nace en la riqueza, nace y a los pocos días muere. Entonces no hay una igualdad. Entonces no es posible. ¿En base a qué se hacen estas diferencias? Entonces sigo razonando. Entonces habrá alguien que tiene una mente mala, maquiavélica, que decide, tú vives aquí, tú naces acá, tú naces allá, esa es tu oportunidad que te doy, y si haces bien las cosas te vas al cielo, y si no te vas al infierno. No es justo. Entonces, por simple sentido común, uno va a darse cuenta de que eso no es verdad. Y eso se había dado cuenta Gotuso, que no podía ser así. Admitía, dice, siempre creí que algo debería existir más allá de la morgue y del sepulcro. Admitía, sin embargo, que la muerte fuese un maravilloso ardid de magia, orientando las almas camino del paraíso de paz inmortal o de la región oscura de castigos eternos. No era nada de eso. Encontré, miren, esta es la explicación, encontré la vida en sí misma con el mismo sabor de belleza, intensificación y misterio divino. Nos trasladamos de residencia pura y simplemente. O sea, nos trasladamos de residencia, estamos aquí y cambiamos de residencia, como si no fuéramos de viaje a un país lejano. Las condiciones de ese país están de acuerdo a cómo me comporté en la anterior encarnación, o sea, antes de morir. Y traemos hacia acá indisposiciones y dolencias, así como las investigaciones y los procesos para curarles. Aquí hay mayor número de enfermos y médicos. El cuerpo astral es una organización viva, tan viva como el aparato fisiológico en el que vivíamos en el plano carnal. Indudablemente, Gotuso tenía toda la influencia todavía de la materia, ¿no? Porque examinaba como médico y comparaba siempre con cuando uno está encarnado. Como percibiese tal vez en mis ojos la sospecha de que en los círculos más altos quizás fuese diferente, añadió, por lo menos en nuestro plano la situación es análoga, porque él no tenía todavía, no había ido al hogar, a nuestro hogar. Gotuso se había quedado al nivel de la casa de tránsito, la casa transitoria. Por eso, al mirarlo, que seguramente Candré lo miraba como diciendo, no conoces nada todavía. Nos enseñaban en la tierra que el hombre es simple género de la orden de los primates, con estructura anatómica de los mamíferos superiores, postura vertical, dimensiones considerables del cráneo y lenguaje articulado. Se referían los catedráticos a los hombres fósiles y prehistóricos, introduciendo afirmaciones dogmáticas de la ciencia oficial en nuestra cabeza, como si colgasen avisos publicitarios en el techo de los tranvías. Claro, esa es la idea, ¿no? La idea que nosotros somos procesos de evolución y simplemente se va desarrollando por la experiencia, vamos aprendiendo y aprendiendo. La ciencia no acepta que existe un espíritu, que es el principio inteligente del universo. El envase ha ido cambiando a medida que vamos evolucionando, a medida que el espíritu va evolucionando, va cambiando su envase. Pero eso no lo entienden, no lo entiende la ciencia. Nos explicaba la religión a su vez que el ser humano es un alma creada por Dios en el instante de la concepción materna y que con la muerte regresa al seno divino para el juicio definitivo en toda la eternidad, en la hipótesis de que el paciente no estuviese obligado a permanecer un tiempo en las desagradables estaciones del purgatorio. O sea, él estaba haciendo, estaba explicando, estaba exponiendo las dos posiciones que hay, ¿no? La posición de la ciencia, que dice que son procesos evolutivos, y la posición de la iglesia, que nosotros somos almas creadas en el momento de la concepción, ¿no? Somos creadas una vez, tenemos una oportunidad,
Al morir el cuerpo, regresamos ya sea a Dios por toda la eternidad o al infierno por toda la eternidad. Esa es la posición de la iglesia y esa es la posición de la ciencia. Los dos están equivocados. Imprimió un nuevo acento a la conversación y comentó: de hecho, supongo que deben existir lugares más deliciosos que el Edén imaginado por los sacerdotes humanos. Y con mis ojos he visto sufrimientos que sobrepasan a todas las imágenes infernales ideadas por los inquisidores. Pero, y es lamentable reconocerlo, ni la ciencia ni la religión nos preparan convenientemente para enfrentar los problemas del hombre desencarnado. Claro, él se vio que todas estas enseñanzas que tenía, estas equivocadas, al llegar al mundo espiritual, no era verdad. Ni se fue al cielo por toda la eternidad, ni se fue al infierno por toda la eternidad, porque inclusive él estuvo en procesos de estar en las regiones inferiores, pero no eran eternas, fueron temporales. Andrés Luis estuvo 8 años, y él dice años, no dice la cantidad de años, estuvo en esos lugares. Se estableció una pausa más larga en la conversación. Al lanzar mi mirada por la amplia sala, reparé el cuidado de Gotuso en la zona de su especialidad. En las paredes había planos variados del cuerpo humano, como si fuesen preciosos adornos. Pequeñas esculturas de órganos diversos asomaban aquí y allí. Pero lo que más me llamaba la atención era una imagen del sistema nervioso, realizada en una sustancia delicadísima y algo luminosa, en posición vertical, con la altura aproximada de un hombre, en la cual se destacaban con extraordinaria perfección el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, los nervios del tronco, el mediano, el radial, el pleno sacro, el cubital y el gran ciático. Acariciando extasiado la obra, dije: tienes mucha razón, mi querido Gotuso. Si los hombres encarnados comprendiesen la importancia del estudio del cuerpo periespiritual, los estudian, pues eso. Sí, confirmó espontáneamente, interrumpiendo mis consideraciones. La ignorancia que nos sigue hasta aquí es simplemente deplorable. La personalidad humana entre las criaturas terrestres es más desconocida que el fondo de los océanos. Yo, por mi parte, fui católico militante y siempre aguardé el beatífico sosiego después de la muerte. Él fue católico militante, o sea, él creía en la autoridad que tenía el sacerdote de perdonarte los pecados. Pero se fue detrás del pueblo, porque tuvo que ir a regiones inferiores y seguramente él ha sido, ¿cuántas veces habrá ido a confesarse? Y el sacerdote le dio una penitencia y le perdonó los pecados. Lo cual no es verdad. No pasó nada de eso. Porque cuando la iglesia reconozca que no puede perdonar pecados, pierde el poder, pierde autoridad. Pierde autoridad. Vine con todos los sacramentos y pasaporte de la política religiosa en solemnes exequias, ¿verdad? Todos los sacramentos y pasaporte de la política religiosa en solemnes exequias. O sea, su entierro fue a todo dar, ¿no? El sacerdote fue, tiró agua bendita, le perdonó, extrema unción, etcétera, etcétera. Creo, sin embargo, que el servicio diplomático de mi iglesia no está bien atendido en el cielo, porque no fue donde supuestamente le habían comprado pasaje. Lo estafaron, se fue para abajo. No traje bastante documentación que me garantice la paz en la transferencia. En vano reclamé derechos que nadie conocía y supliqué bendiciones indebidas. Me apeló todavía, ¿no es cierto? Pero si yo he sido perdonado, acá el sacerdote me ha tirado agua bendita, man. Ha sido un bonito servicio, están haciendo misas y están haciendo tantas cosas. Hasta suplicó, dice, bendiciones indebidas. Viendo el desconocimiento predominante aquí a mi respecto, regresé a mi viejo templo, donde nadie me identificó. Se quedó como espíritu todavía, en erraticidad, en acá, pegadito a la tierra. ¿Ve cómo uno puede quedarse? Entonces él se quedó porque fue a reclamar, pues. A reclamar lo que, si le habían dicho de que él iba a ir al mundo espiritual a Dios, y dijo, a Dios le dijeron, nadie le hizo caso. Y ahí inclusive nadie lo identifica. Desesperado, entonces me sumergí por largos años en una dolorosa ceguera espiritual. De la confianza ingenua con que cerré los ojos en el hogar por última vez.
se encegueció. Por eso entró en estado de perturbación. El padre Gustavo me prometía la convivencia de los ángeles. Miren, el padre Gustavo, hay que buscar al padre Gustavo y reclamarle. Tú verás, y afirmaba que sería llevado en triunfo a los pies del Señor, y eso apenas porque había dejado 5 contos de Reis a nuestra antigua parroquia. No sé cuántos son contos de Reis. A ver, ¿cuánto es eso en dinero? Contos de Reis, porque la moneda seguramente el real era ese tiempo, contos no sé cuántos, cientos era, a nuestra antigua parroquia. Se ha hecho una donación, ¿ven? Igual que el diezmo que hacen los evangélicos, ¿no? Diezmo, hermano, porque eso te gana el cielo, el cielo. Y sigues tu vida, porque si fuera que yo doy donaciones, pero hago el bien, pero no justifico el hacer el mal por dar dinero, estoy comprando. Igual que antes de la Reforma Protestante, donde se compraban lotes en el cielo. Había más planos del cielo, había urbanización, creo que está Centenario, no sé qué, estas urbanizadoras grandes, y habían lotizado el cielo y uno compraba, ¿no? Vista al mar, vista a Dios, vista allá, y lo vendían. Porque eran las indulgencias, y vendían terrenos. Qué bárbaro. Mis familiares acompañaban en llanto nuestro diálogo final, en el que mi palabra sofocada participaba con monosílabos de cuando en cuando, en la extrema hora del cuerpo. Le hicieron la extremaunción, pues le hicieron el servicio de extremaunción. Le perdonaron los pecados, le pusieron su aceitito, lo mandaron bien preparado. Sin embargo, no obstante, si era casi imposible para mí el comentario inteligente de la situación, el párroco hablaba por nosotros, exponiendo la felicidad que me correspondía en el reino de Dios. Médico de corta jornada, pero de intensa observación, la molestia no me engañó, pero inexperto en los asuntos de alma, me confundieron plenamente las promesas religiosas. Penetrando el portón del sepulcro y dándome cuenta que no estaba en la corte de los santos, volví como si fuese un sonámbulo para interpelar al sacerdote que había encomendado mi cadáver a las estaciones celestes. ¿No? No sé cuántas misas te piden, y todo cuesta, pues, todo hay dinero. ¿No es cierto o no? ¿O estoy mintiendo? Uno paga. Entonces ya es negocio. Y dice, ¿cuántas misas? No sé, hay una que se hacen como 10 o 100 misas, no sé cuánto, pero la cosa es de que mientras más pongas, más misas te hacen. ¿Para qué te sirve? Incomprendido y ciego peregriné por mucho tiempo entre la ficción y la demencia en las creaciones mentales engañosas que había traído del mundo físico. ¿Ve? Esta es una explicación bien marcada, bien explícita de lo que es la perturbación. Sin embargo, seguramente comenté en una pausa, no te faltaron buenos amigos, dijo André Luis. Con toda seguridad asintió. Mientras tanto, invertí algunos años para volver al equilibrio indispensable, única condición en la que podemos comprender el auxilio y recibirlo. Porque mientras está en la perturbación no puede ser auxiliado, no escucha. Está en locura, está en esto de locura, no escucha nada. Pues debes sentirte feliz ahora, le dijo André. Sin duda, comentó Gotuso de buen humor. Me reajusto con la mayor tranquilidad posible. La mayor sorpresa para mí en el presente es el servicio que la vida espiritual nos proporciona. Siento hoy una profunda compasión por todos los hombres y mujeres encarnados que desean insistentemente la muerte física y la buscan de varias formas, utilizando recursos indirectos imperceptibles a los demás cuando les faltan disposiciones para el suicidio. ¿Cuáles serían esas actividades? Las actividades de riesgo o adicción a distintos vicios, porque la persona tiene el conocimiento, sabe de que eso le va a hacer daño, que los puede matar y están así. Porque ansían suicidarse, ansían dejar este mundo, pero no se atreven a hacerlo. Entonces utilizan, así como André Luis, que fue al mundo espiritual por un cáncer, que se crea por sus malos hábitos, por su sífilis que se adquirió, por sus malas costumbres de frecuentar prostíbulos, igual uno puede también hacer eso. Dice, nos esperan actividades y problemas tan complejos del trabajo que sería mejor para ellos una existencia totalmente desprovista de encanto, con pesadas tareas que inhiban sus divagaciones. Recordando la dedicación laboriosa de la dirigente de la casa, por las observaciones oídas dije, el volumen de nuestras tareas asombraría a cualquier hombre común.
Y hay que reconocer que la necesidad del sacrificio en los servicios de esta institución es enorme. Me asombró la cantidad de deberes atribuidos a la directora. Totalmente de acuerdo, asintió, modificando el tono de voz. La hermana Zenobia, dedicada orientadora de sublime corazón y pulso firme, nos ofrece invariablemente magníficas demostraciones de renuncia. Y es tan grande el servicio en este refugio, dedicado a diversos tipos de socorro, que la jefatura se ejerce en periodos anuales. En este año, la administración le compete a ella y en el venidero tendremos las directrices del hermano Galba. ¿Cada administrador recibe un descanso de un año?, pregunté admirado. Sí, dice. Aprovechan el periodo de reposo en planos más altos, en contacto con experiencias y estudios que enriquezcan el espíritu del misionero y beneficien las obras generales de la institución con miras al futuro. Sé que Zenobia y Galba dirigen esta casa hace precisamente 20 años consecutivos alternativamente. Entonces el espíritu, así como Zenobia o Galba, cuando no están en la dirección, la administración de esta casa de tránsito, van a niveles más elevados, donde siguen preparándose, siguen estudiando, siguen compartiendo sus experiencias para el siguiente año después aplicarlas. Por eso va avanzando, inclusive, esta casa de tránsito. Si tuviéramos la capacidad de poder ir a esa casa de tránsito, seguramente no es la misma casa de tránsito como estamos hablando de 1944, 45, 46, sino ha evolucionado, ha progresado, porque Zenobia y Galba, que seguramente no la dirigen, de dirigir los otros, estoy diciendo, aunque podría ser, han avanzado también. Uno va avanzando. Por eso nuestro hogar, cuando empezó su fundación, fue creada por pocos espíritus y ellos fueron creando con hidroplastía todas las estructuras y después de más de 100 años que tiene esa casa, en nuestro hogar, ha podido tener las dimensiones que tiene. Entonces va evolucionando, porque los espíritus también van evolucionando. Nada es estático. Solamente un espíritu que llega a la pureza ya llegó al sumo grado de perfección. Ya no puede progresar más. Es pura luz. Ya perdió todo lo que es físico. No obstante, han pasado por aquí diversos administradores hacia otros caminos en el plano de elevación. De cuando en cuando vuelven a visitarnos, proporcionando sagrados incentivos a la comunidad de trabajadores del bien. ¿Y tú? Pregunté tal vez con indiscreción. ¿Dónde pasas tu rato de ocio? De acuerdo con nuestras normas, poseo también mis horas de reposo. Sin embargo, y su voz se tiñó de velada tristeza, aún no puedo disfrutarlas en un plano más alto. ¿Ven? No podía. Uno no puede subir a voluntad, puede bajar a voluntad. Pero subir a voluntad no, la ascensión va de acuerdo a tu progreso moral. Aún no puedo disfrutarlas en un plano más alto y voy a los campos de la tierra respirando el aire puro y tonificante de las huertas y jardines silvestres. El oxígeno allí es más suave que el que absorbemos en estos círculos sofocantes de transición, donde hay que luchar con los residuos del pensamiento humano. ¿Ven? Porque ellos están en el borde, donde está la psicósfera, el pensamiento de la tierra, y es denso, es malo, pues el pensamiento es malo. Los árboles y las aguas, las flores y los frutos de la naturaleza terrestre, libres de las emanaciones infectadas de multitudes ignorantes y caprichosas, permanecen repletos de sustancias divinas para todos los que empezamos a vivir efectivamente en el espíritu. Las ciudades humanas son inmensos y benditos crisoles de purificación de las almas encarnadas, donde se forja el progreso real de la humanidad. Pero el campo sencillo y acogedor es siempre un punto de encuentro con las bendiciones de Dios, garantizando las bases de la manutención colectiva. No es extrañar, por tanto, que recojamos allí grandes cosechas de energías de paz reconfortante. O sea, de la naturaleza ellos absorben esos oxígenos, porque nos he explicado que una vez que el espíritu ya no necesita alimentarse, entonces absorbe por la respiración estos nutrientes espirituales de las frutas, del campo, de los árboles, del mar. Conocía de sobra la propiedad de sus argumentos, recordando mis experiencias anteriores. Sin embargo, comenté con sinceridad:
Pero es una lástima que aún no hayas podido visitar planos más elevados. Descubrirías continentes de radiantes sorpresas, reforzando tus estímulos y esperanzas. Me prometieron esa alegría para dentro de poco, afirmó resignado. Oye, pregunté con afectuoso interés, ¿cuál es la razón del aplazamiento? ¿Podría por mi parte interponer mi humilde influencia en el asunto? El compañero, que se había caracterizado por un sano optimismo de la primera palabra, dejó reflejar una inquietante emoción. Sus ojos vivos y brillantes se nublaron de llanto, difícilmente contenido. Y fijándoles quizás en el cuadro interior de sus propios recuerdos, Gotuso dijo, con inflexión de amargura: traigo todavía la mente y el corazón unidos al hogar que perdí con el cuerpo carnal. Me readapté al trabajo y por eso vengo siendo aprovechado de algún modo en actividades útiles. Pero aún no me acostumbré con la muerte y sufro naturalmente los resultados de esa desarmonía. Sigo un curso adelantado de preparación interior en el que progreso lentamente. ¿Ven? Los apegos. Él todavía estaba apegado a las cosas materiales, a su hogar, a su gente, a su familia. Atrapado todavía en ese estado mental, no puede pues ir a niveles superiores. Tiene que reeducarse, tiene que prepararse. En cambio, Andrés Luis pudo hacerse ese desprendimiento y por eso continuó y no es decir se resignó, sino aceptó que lo natural es seguir evolucionando. No quiere decir que uno abandona a su familia, sigue, puede ayudarla, pero ya en otro estado, ya no pertenezco a la tierra, ya no pertenezco a esta familia como encarnado, pertenezco a esta familia pero como desencarnado, puedo apoyarlos, aconsejarlos, protegerlos, pero él todavía no se había acostumbrado ni siquiera con la muerte. Esforzándose por asumir delante de mí una actitud tranquilizadora, prosiguió después de una ligera pausa. Al volver en mí, después de largos años de sin inconsciencia, volvieron también la reflexión, el juicio, el equilibrio. Amigo mío, qué nostalgia torturante de mi casa feliz, Marilia y mis dos hijos. Entonces, muchachos estudiantes eran los únicos habitantes de mi pequeño paraíso doméstico. Había hecho de su hogar su nido. Eso está mal. O sea, vivir para los suyos, nada más. Eso está mal. Está bien querer a su familia, pero tus hijos son prestados. Y tu vida también, tu vida encarnada. Y entonces, al querer cerrarse ese círculo, nosotros somos amantes, nosotros somos importantes. No, está mal, no está bien. Y eso va a ser la razón por la cual no, si te toca partir primero, no vas a querer aceptar eso. Te vas a rebelar. Eso pasó con él. Y por esa rebeldía es que entró en una perturbación que duró muchos años. La medicina, dice, ejercida desde joven entre clientela rica, le proporcionaba grandes recursos económicos. Vivíamos plenamente despreocupados entre las paredes acogedoras y calientes de nuestro nido, ¿ven? Nuestro nido. Ningún sinsabor, ni la más leve nube. Nos vino el primer dolor con la neumonía que me separó del plano físico. Claro, estaba en 1946, pues una neumonía te podía llevar. Ahora es más difícil, aunque el COVID sí, el COVID está haciendo que la neumonía destruya los pulmones rápidamente. Al primer síntoma de sufrimiento, dice, invertimos inútilmente el dinero y las relaciones afectivas. Todas las circunstancias favorables de orden material se quebraron, frágiles ante la muerte. Marilia, sin embargo, me prometió fidelidad constante hasta el fin, sellando su juramento con amargas e inolvidables lágrimas. Me aproximaba a los 50 años, mientras mi querida esposa no pasaba de los 36. Una promesa de los 36 años, por favor. ¿Qué pasó? Me dolía en el alma dejarla casi sola en el mundo, sin el brazo del compañero. Confiando en las promesas religiosas, creí que pudiese velar por ella y por mis hijos de la región celestial. Pero la realidad fue muy diferente. Y después de las luchas purgatoriales, volviendo ansioso a la casa, no encontré rastros de los entes amados que dejara allí. Mientras perseveraba en doloroso sonambulismo, buscando socorro junto a la religión, nunca pudo volver al campo de la familia, porque antes de intentarlo, fui arrebatado en violento y oscuro torbellino que me situó en un terrible paisaje de tinieblas y sufrimientos indescriptibles. En el primer instante de liberación todavía, fui sordo a toda clase de análisis, rompí todos los obstáculos y sediento de afecto, les encontré al fin.
Los encontró, pero la situación me desconcertó. Mi primo Carlos, que siempre había envidiado mi fortuna, se introdujo en mi casa y con el pretexto de proteger los intereses, se casó con mi compañera, perturbó el futuro de mis hijos y disipó mis bienes en diversas aventuras comerciales. Casi volví al primitivo estado de desequilibrio mental, enjuiciando los acontecimientos imprevistos. Después de ver la posición de mis muchachos convertidos en agentes de malos negocios, encontré a Marilia justamente en el día siguiente al nacimiento del segundo hijo del nuevo matrimonio. Me arrodillé, sollozando, al pie del lecho humilde en el que reposaba y le pregunté por el patrimonio de paz que al partir había depositado confiado en sus manos. La infeliz, profundamente desfigurada, no identificó mi presencia ni oyó mi voz, pero se acordó intensamente de mí. Contempló al pequeño que dormía sereno y cayó en un llanto convulsivo, provocando la presencia de Carlos, al que dijo estar angustiada y nerviosa. Cuando vi llegar al invasor irascible y detestado, retrocedí, lleno de infinito horror. No tuve fuerzas. ¿Era eso lo que me esperaba después de tamaña lucha? ¿Debía conformarme y bendecir a los que me herían? La escena era excesivamente oscura para mí. En perjuicio de mi espíritu había disfrutado de una existencia regular con todos los deseos atendidos. No me había iniciado en el ministerio de la tolerancia, de la paciencia, del dolor, y por ese motivo mis sufrimientos asumieron asombrosas proporciones. ¿Ven? Y sigue, dice, Gotuso enjugó las lágrimas que corrían abundantemente de sus ojos y en vista de la impresión fuerte que su llanto me causaba, terminó. Casi 10 años han transcurrido y mi amargura continúa tan viva como el primer momento. Le dejé desahogarse durante algunos minutos. ¿Ven? Por esa razón, él seguía allí en ese hogar de tránsito, tratando de reeducarse, aunque él reconocía muy lentamente. Porque han pasado 10 años de haber visto esa escena. Claro, lo podemos poner en su lugar, ¿no? Una persona de esa edad y había conseguido ya una fortuna, como él mismo lo dice, muere y muere tranquilo porque está dejándolo a sus hijos con un futuro asegurado y a la viuda también. Pero no pensó de que se iba a meter el primo, iba a engatusar a la mujer, joven, iba a despilfarrar el dinero, ve a sus hijos ya convertidos ya en delincuentes, a su mujer con el segundo hijo en una situación de pobreza, y eso lo trastorna, y no puede superar eso, no puede, todavía han pasado 10 años y sigue llorando. Gotuso, escucha, le dije por fin, no guardes semejante cadena de sombra en el corazón. Pasé a describirle brevemente mi caso personal, me oyó atento y reconfortado. ¿Se acuerdan? André Luis también, ¿no es cierto? Después de 8 años, más 3 años, 11 años regresa y encuentra a la esposa que se había casado. Y el hombre que él empezó a odiar, resulta de que él no veía, de que él había sido, y lo sabía, el hijo estaba estudiando medicina, la hija ya había también terminado estudios, y la pequeña, o sea, sus hijos estaban siendo protegidos que si no hubiera sido por este hombre, hubiera estado en la pobreza también, ¿no? Al acabar comenté, ¿por qué razón condenar a tu esposa? Y si fuésemos nosotros los viudos, ¿quién podría asegurar que no hubiésemos sido padres nuevamente? Claro. No te quejes, no te quedes apegado por más tiempo. El viejo egoísmo humano, porque al final es egoísmo, es un gran creador de cárceles tenebrosas. ¿Por qué? Porque eran sus hijos, era su esposa, era su casa, era su dinero. Lo despilfarraron, su mujer se casó, un otro y sus hijos se perdieron. Su orgullo y su egoísmo. Notó mi sinceridad y se cayó humilde. Y como el ambiente se hacía poco agradable debido a la exposición de nuestras intimidades, pregunté para cambiar su impulso mental. ¿Tu trabajo se limita a la asistencia de los enfermos en las tareas de tu responsabilidad? Tengo otros campos de actividad, informó. Mirándome fijamente, preguntó, ¿ya has cooperado en trabajos de reencarnación? Recordé la experiencia que tuve de cerca en otra ocasión, ¿se acuerdan? En la anterior, la reencarnación de qué? A la 1, a las 2,
Ya las... ¿Le suena a Marcio? ¿Le suena esa palabra, Marcio? ¿No le suena? ¿Le suena Marita? También reencarnó Marita, ¿no? ¿No? Ah, voy a darle varita carbónica a todos ustedes para que tengan memoria. Mirándome significativamente dijo, si conoces un caso de reencarnación de naturaleza superior, un caso en el que el interesado se había hecho acreedor de la gentileza de varios amigos que le auxiliaron desveladamente, aquí, sin embargo, acompañamos indignaciones dolorosas a través de incidentes muy desagradables para la sensibilidad. ¿Quién reencarnó primero? ¿Marita o Marcio? A ver. Marita, bueno, ya estaba acordándose, ya se estaba acordando. Y Marcio fue el hijo segundo, ¿no? ¿No? Qué bien. Son trabajos de reencarnación de orden inferior más bien difíciles y complejos. No te puedes hacer una idea. Hay un gran movimiento de innumerables benefactores sabios y piadosos de los planos más altos que nos trazan las directrices necesarias. A veces surgen tan graves problemas en el esfuerzo de aproximación y unión de los interesados al ambiente en que serán recibidos que se hace muy angustiosa para nosotros las situaciones, siendo imprescindible la ayuda de un elevado número de trabajadores. La reencarnación expiatoria suele ser seguida de inenarrables padecimientos por las vibraciones contundentes del odio y de las humillaciones punitivas. ¿Ven? Ese sitio es más difícil, la reencarnación, porque están trabajando en el mismo terreno de perturbación, a diferencia de cuando se hace en nuestro hogar, en los institutos especializados. Es lo mismo que uno tenga una tienda, un hospital de campaña, por ejemplo, ¿no? Un hospital de campaña en plena zona de guerra. El hospital de campaña tiene los instrumentos, pero no tiene las condiciones que tiene un hospital de lujo, una clínica de lujo. Tranquilidad, bien aireado, lo instrumental perfecto, tienes equipo electrónico, todo tienes. A cambio, el que está en esa tienda de campaña, de hospital de campaña, ahí tienes lo mínimo y necesario, pero no tienes la tranquilidad. Entonces estaba haciendo esa comparación, ¿no? ¿Por qué? Porque la reencarnación expiatoria, escúcheme bien, la reencarnación expiatoria suele ser seguida de inenarrables padecimientos por las vibraciones contundentes del odio y de las humillaciones punitivas. O sea, esas reencarnaciones son expiatorias de sí, porque el espíritu que está allí, en ese nivel, esa casa transitoria, son espíritus endeudados, no son espíritus esclarecidos que van a reencarnar, los que están en nuestro hogar, o ciudadelas iguales que hay en todo el mundo, sino son espíritus que están muy comprometidos, por lo tanto no pueden ellos ascender a esos niveles del hogar. En la esfera aventurosa en que tú vives hay institutos para considerar las sugestiones de la elección personal. Aquí no hay elección personal, aquí no opina el espíritu. El espíritu va a recibir lo que le corresponde, lo que necesita y lo que se merece, y muchas veces es sufrimiento. El libre albedrío, que garantiza créditos naturales, puede solicitar cambios y presentar exigencias justas, pero aquí las condiciones son diferentes. Las almas groseras y endeudadas no pueden ser atendidas en sus preferencias acerca del propio futuro, en función de la ignorancia deliberada en que se complacen indefinidamente, y de acuerdo con aquellos que les tutelan desde la región superior, son obligadas a aceptar las rutas establecidas por las autoridades competentes para sus casos individuales. O sea, acá recibe lo que se te da y da las gracias, ¿no? La diferencia es que en los niveles más elevados el espíritu puede opinar, pueden conversar con los ingenieros especializados en las tareas de reencarnación, ver dónde le conviene, círculo familiar y todo su plan reencarnatorio, comentarlo, estudiarlo, prepararlo. Aquí no, porque están tan ignorantes esos espíritus, tan atrapados en su maldad, que se le da lo que necesite, lo que merece y lo que le va a servir. Por nuestra parte, somos ejecutores de los mandatos respectivos y estamos obligados a vencer los más extensos y oscuros obstáculos. En esos cuadros de dolor vemos padres y madres que instintivamente
repelen la influencia de los hijos aún antes de nacer, dando lugar a discordias sin nombre, antagonismos aparentemente injustificables, a molestias indefinibles e incluso a abortos criminales. ¿Ven? Mientras esto ocurre, los adversarios que reencarnan obedientes al trabajo redentor programado por los mentores abnegados de esos personajes de dramas sombríos, con larga representación en el escenario de la existencia humana, penetran en el campo psíquico de los antiguos enemigos y futuros progenitores, imponiéndoles sacrificios intensos y casi insoportables. Colocar al enemigo como hijo al que le hizo daño. ¿Se imaginan esas tareas terribles que tiene que hacer cuando ambos están en niveles inferiores? Interrumpió las consideraciones e hizo una corta pausa para añadir: nota que la diversidad entre sus informaciones y las mías es efectivamente considerable. Los espíritus que se esfuerzan en las adquisiciones de luz divina a través del servicio persistente en la próxima iluminación conquistan el intercambio directo con instructores más sabios, perfeccionándose consecuentemente, y por los actos meritorios a los que se consagran, pueden escoger sus elementos de vida nueva en la corteza terrestre, como el trabajador digno que por los créditos morales conquistados puede exigir sus propias herramientas destinadas a su trabajo. Esos son los que están esclarecidos. Los siervos del hoyo y del desequilibrio, de la intemperancia y de las pasiones, que se preparen para las exigencias de la vida, dice. A los primeros la reencarnación les será una verdadera bendición, en un aprendizaje feliz. Mientras tanto, para los segundos, será el destino creado por ellos mismos, por el menosprecio que concedieron a las dádivas de nuestro Padre en el espacio y en el tiempo. Entonces vemos allí por qué las diferencias en los nacimientos. Porque unos nacen en cuna de oro, porque unos nacen en hogares constituidos, hogares que van a tener amor, porque unos nacen con toda una comodidad, no solamente económica, sino una comodidad de un hogar establecido, ¿no? En cambio, otros nacen, ya desde que nacen es una desgracia en el círculo familiar que van a vivir. Padres adictos, padres delincuentes, hogares rotos, pobreza o riqueza, pero padres pervertidos. No crean que la riqueza es una bendición, ¿eh? Es una prueba y es la más difícil, porque el rico se pierde más fácil que el pobre, porque el dinero da poder y el poder compra conciencias. Tú puedes comprar todo. Si no, yo quisiera ser rico. No, lo justo y necesario es suficiente. Hay que ser austeros. Escuchando sus observaciones bajo una inmensa expresión de alegría y encanto, no pude contener la conclusión que salió optimista y espontánea de mi boca. Gotuso, pero como tú tan experto en los problemas de rescate espiritual, ¿cómo guardas tanto nostalgia de tu antiguo hogar? ¿Cómo puedes caer en el desaliento incluso a llegar a detener tu posibilidad de liberación? El compañero fijó en mí sus ojos inteligentes y lúcidos, como diciendo en silencio que sabía todo eso. Se esforzó por parecer jovial y respondió: no te preocupes. En vista de las extremas dificultades para dominarme, estudio actualmente la probabilidad de reincorporación en mi antiguo hogar, enfrentando la situación difícil con la debida bendición del olvido provisional en la carne, para reconstruir el amor en bases más sólidas junto a aquellos que no comprendí tanto como debía. ¿Cómo regresaría? ¿Como hijo? ¿No es cierto? ¿De quién? ¿De Marilyn? ¿O de uno de sus hijos? No dice. En ese instante una enfermera asomó a la puerta de entrada pidiendo permiso para interrumpirnos y nos notificó que un grupo en tratamiento mental esperaba en el salón contiguo. Un grupo en tratamiento mental. Mira cómo llegan tan perturbados, pierden las nociones. Cuando yo trabajé con un doctor en mi juventud, que inició en homeopatía, y cuando desencarna yo me había alejado de él porque me alejé. Porque él tenía otros intereses distintos a los míos. Tenía unas capacidades y una experiencia en medicina muy buena. Era un muy buen médico, pero su comportamiento no era tan bueno. Entonces, me comunicaron, ya yo era espírita, que estaba, cuando desencarna, entró en una etapa de demencia mental.
Porque uno se vuelve demente en el mundo espiritual. Cuando se da cuenta de la realidad, cuando se da cuenta de que ha perdido el tiempo, cuando se da cuenta que lo que pensaba que era no es, cuando regresa a su casa y ve las situaciones que nunca vio cuando estaba encarnado, entra en la demencia. Y vamos a ver qué pasaba con estos dementes. Gotuso dijo que iría inmediatamente, de nuevo a solas, me explicó sonriendo. En el plano físico, en calidad de médicos, nuestras obligaciones se limitaban al detenido examen de las enfermedades con indicación clínica o intervención quirúrgica, y en la elaboración de diagnósticos técnicos que otros colegas confirmaban, casi siempre por solidaridad, pero aquí esto cambia. Debo utilizar la palabra como excelente creador de vida nueva. La casa está repleta de cooperadores que trabajan en programas de ayuda y se someten a nuestros cuidados de orientación médica simultáneamente. Pero no basta que yo les diga lo que sufren, como hacía antiguamente. Debo funcionar como encima de todo, como profesor de higiene mental, auxiliándoles en la creación y desarrollo de ideas reformadoras y constructivas que eleven su patrón de vida íntima. Distribuimos recursos magnéticos de restauración a todos los necesitados, reanimando su perispíritu con los elementos de cura a nuestro alcance, pero enseñando a cada enfermo algo de nuevo que reajuste su alma. En otro tiempo teníamos el campo de acción en la célula física. En el presente, esa zona de actuación es la célula mental. Observando la disposición activa del compañero, medité en el tiempo que pasé antes de participar en los servicios médicos del plano superior al que fui conducido. Me preguntaba a mí mismo la razón por la que fuera Gotuso utilizado allí tan rápidamente en la zona de socorro a los afligidos. Noté, sin embargo, que él no registraba mis pensamientos ni siquiera de manera parcial, mostrándose menos ejercitado en la facultad de penetración, y al entrar al recinto donde aguardaban numerosos pacientes, noté que la asistencia allí se administraba a los enfermos en masa, dentro de las más groseras y lentas vibraciones, exigiendo la colaboración especializada de médicos desencarnados que, como sucedía con Gotuso, aún conservaban sintonía con los intereses inmediatos de la corteza terrestre. O sea, ahí no tenían los medios que ya conocía André de poder ayudar a reorientar, a armonizar a espíritus que estaban perturbados, ¿no? Allí utilizaban todavía métodos muy, para el primitivo, grotescos, y trabajaban en cantidades, en masa. ¿Por qué? Porque y había médicos también que, así como Gotuso, todavía no se libraban de la influencia de la materia, de sus vidas, de sus hogares. Es difícil, ¿no es cierto? Yo me pongo en su lugar también, ¿no? Si no tuviera uno el conocimiento que tenemos ahora, digamos lo mismo, no, yo no quiero irme, quiero estar acá, quiero regresar. Y me quedo y empiezo a tener una vida paralela en mi casa. Y por eso que muchas veces sentimos el espíritu de un familiar que no ha querido irse. No ha querido irse. Ha sido llevado inclusive y ha regresado. No quiere aceptar que está muerto. Yo estoy vivo y si no estoy muerto, quiero quedarme aquí, a cuidar, a acompañar, y cuando se da cuenta de que como él ya no está, entonces ya no pasa a ser, si era el que dirigía la casa, ya no es el que dirigía la casa para ser a otro. Y más si dejó a la viuda, joven, y la viuda comienza a ser cortejada por otra persona, sufre lo que sufrió Gotuso, ¿no? Muy bien, preguntas hasta ahí, porque ahí terminó el capítulo. Sí, doctor. Cuando uno desencarna y va a un plano determinado, ¿puede a voluntad bajar a otros planos, como por ejemplo donde los suicidas, para visitar a algún conocido? Solo si está preparado. Tampoco puede salir como quiera a Pedro de su casa, ¿no? Porque es peligroso. Un espíritu que recién ha desencarnado, mire, Andrés Luis va a tener que ir recién, va a ir a los niveles inferiores, a los abismos, y le han dicho que va a ir acompañado. Y él no se apura. Porque es riesgoso, no es fácil, puede ser atrapado allí en el mundo espiritual. Los espíritus, ya le he dicho, los espíritus inferiores no son inferiores porque sean menos, son terribles. Hemos visto ayer, el día de ayer, el ataque que esa horda hizo contra esta casa de tránsito. Hordas, se imaginan, lo agarran a uno y lo patotean ahí, pues.
¿Con qué defensa va a tener? Todavía Andrés Luis puede defenderse, pero un espíritu como Gotuso, que todavía no tiene las capacidades de poder elevarse, volitar, lo agarran pues así como pandillero, lo agarran pues lo hacen de pelota. No, uno no puede bajar si no hay permiso, y el permiso lo va a conseguir porque ya tiene la preparación o el mérito suficiente para hacerlo. Eso de que hemos visto de la película esta, Más allá de los sueños, esa es una película totalmente equivocada. No es así el mundo espiritual. No es así. Cuando uno desencarna, ¿puede presentarse o hacerse visible a los familiares que se han quedado en este mundo a darles algún mensaje o despedirse? No. No. Que lo pueden ver, pero materializarse no. Si hay un vidente en la familia, lo puede ver. ¿Se acuerdan también? Seguimos el ejemplo de nuestro hogar. Y los que no son nuevos, vean la película. En un momento cuando él estaba, la empleada lo veía. La empleada vidente. Y lo llegó a ver. Y se sorprendió, Andrés, ¿no es cierto? Cuando lo vio, se sorprendió. En el libro está más detallado. Se sorprende Andrés porque la empleada era la que tenía esa evidencia. Y entonces lo observa, lo ve y le dice, pues bendito seas, ¿no? No hay más preguntas, doctor. ¿No hay más preguntas? No. Bueno. Muy bien, queridos hermanos. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Carrera nos inspire. Hasta mañana a todos. Gracias por estar. Con todos. Chao. Hasta mañana, Hasta mañana con todos.